Dios te bendiga, Dios te guarde. Vengo con una reflexión bíblica que lleva como título Despertados por la tormenta. Y esto, conociendo el tiempo, que ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Romanos capítulo 13, versículo 11. En la vida cristiana existe un peligro silencioso que muchas veces pasa desapercibido: el adormecimiento o somnolencia espiritual. La vida de Jonás es un retrato espiritual poderoso para abordar este tema. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir, y dormía profundamente. Jonás capítulo 1, versículo 5. El origen del sueño espiritual. Antes de dormirse, Jonás tomó una decisión: huir de la voluntad de Dios. El Señor le dijo que fuera a Nínive, pero él decidió ir en dirección contraria. Lo profundo aquí es: el sueño espiritual no comenzó en el barco, comenzó en el momento de la desobediencia. El sueño de Jonás representa algo más profundo. No solo fue un descanso, fue evasión emocional y espiritual. A veces el alma trata de refugiarse en el dormir o esconderse detrás de la pasividad espiritual para evitar enfrentar la responsabilidad, el compromiso, todo el esfuerzo que implica obedecer al llamado divino. Esto ocurre hoy cuando se evita orar, se evita ayunar, se evita leer la palabra, se evita enfrentar y obedecer lo que Dios ya nos habló. El letargo puede coexistir con el conocimiento de Dios. Jonás no era ignorante, era profeta, conocedor de Dios, alguien que había oído su voz, aún así dormía. Esto rompe un mito peligroso. Conocer a Dios no garantiza estar despierto espiritualmente. Una persona puede saber doctrina, conocer la Escritura, haber servido a Dios y aún así caer en somnolencia espiritual. Muchas veces el letargo espiritual no aparece de repente, sino después de menospreciar o resistir la voz de Dios. Postergar la obediencia, evitar las responsabilidades, huir de una asignación recibida. Paganos clamando y el profeta durmiendo. Hay un contraste impactante en esta historia. Inconversos clamando y el profeta durmiendo. Mientras la tormenta sacudía el barco, los marineros que no conocían al Dios verdadero clamaban cada uno a su Dios. Jonás 1:5. Tiraban la carga al mar, luchaban por sobrevivir. Pero Jonás, el profeta de Dios, estaba profundamente dormido y ajeno a todo lo que ocurría por causa de la tormenta. La tormenta crecía y el barco se rompía. Las vidas estaban en peligro, pero él aún así no reaccionaba. Esto representa una gran verdad espiritual. El mundo puede estar hundiéndose, mientras la iglesia y su voz profética permanecen dormidas. El letargo espiritual nos vuelve insensibles a lo que está pasando alrededor. Una persona en letargo puede no percibir la gravedad espiritual, ignorar las señales de advertencia y minimizar lo que Dios está revelando. Aunque todo alrededor se sacuda, al corazón permanece dormido. Dios usa tormentas para despertar. Jonás no despertó solo. Muchas veces Dios usa circunstancias, personas, procesos, tormentas para despertar a los que duermen espiritualmente. El patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Versículo 6 del capítulo 1 de Jonás. Es interesante notar que un inconverso despertó al profeta. Esto es un cuadro fuerte de humillación espiritual. Tuvo más discernimiento quien no conocía a Dios que el propio profeta dormido. El letargo espiritual afecta a otro. Esto es muy serio. La tormenta no afectó solo a Jonás, afectó a los marineros, al barco y a toda la tripulación. Esto revela una verdad fuerte. La desobediencia y el letargo espiritual nunca son privados, siempre impactan a otros y a nuestro entorno. El adormecimiento ocurre por etapas. El adormecimiento espiritual no ocurre de golpe.
ocurre por descenso progresivo. Jonás descendió a Jope. Aquí comienza el alejamiento, toda caída comienza con un pequeño descenso. Descendió al barco, pagó su vida y tomó dirección equivocada. Descendió al interior del barco, ahora se esconde y allí duerme profundamente. Descendió a lo profundo del mar, descendía a los cimientos de los montes. Hay descensos que llevan al fondo emocional y espiritual, el punto donde ya no hay fuerzas humanas. Descendió hasta el Seol. Jonás 2:2. Desde el seno del Seol clamé. Hay momentos del alma, siente que todo terminó, pero Dios aún escucha. El despertar desde lo profundo, aquí comienza el cambio, no en la superficie, sino en lo profundo. El despertar comienza con el clamor. Entonces oró Jonás. Cuando todo terminó, Jonás oró. El despertar espiritual comienza cuando volvemos a clamar, no cuando mejoran las circunstancias, sino cuando cambia el corazón. Dios escucha de lo profundo. Mi voz oíste, Jonás 2:2. Esto es glorioso. No hay profundidad donde Dios no escuche. Dios oye aún cuando estamos en nuestro punto más bajo de nuestra vida. El arrepentimiento restaura la dirección. Jonás reconoce su condición, su error, su necesidad de Dios. Aquí ocurre algo, un giro espiritual. El arrepentimiento cambia el rumbo del alma. Volver a obedecer. Este es el punto final del proceso. No solo es despertar, obedecer. Dios da una segunda oportunidad. Después del pez, Dios vuelve a hablar. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás. Jonás 3:1. Esto es misericordia pura. Dios no cancela el llamado, lo renueva. El verdadero despertar termina en obediencia. Ahora Jonás no huye, no duerme, no evade. Ahora se levanta, va a Nínive y obedece. El despertar espiritual verdadero se evidencia en obediencia, no solo en emociones, sino en acciones. Jonás descendió por desobediencia, despertó por el clamor y fue restaurado por la misericordia de Dios. Las tormentas son despertadores. Las tormentas muchas veces no son destrucción, sino despertadores. Dios permite procesos para sacudir la indiferencia, imponer nuestra terquedad, despertar la conciencia y llamar al arrepentimiento. La tormenta fue un acto de la misericordia de Dios sobre la vida de su profeta. Hoy puede ser el día en que Dios use tu tormenta no para destruirte, sino para despertarte. Hay áreas en mi vida donde he comenzado a perder la sensibilidad hacia la voz de Dios. Estoy escuchando la palabra con atención o solo por costumbre. He notado señales de apatía espiritual como falta de deseo de orar o leer la palabra. Estoy espiritualmente despierto o funcionando en modo automático. ¿Cuándo fue la última vez que sentí una carga real por buscar a Dios? Quiero hacer esta oración. Señor amado, hoy reconozco delante de ti que no quiero vivir dormido espiritualmente ni indiferente a tu voz. Si en algún momento he huido de tu voluntad, si he permitido que la apatía, el descuido y la desobediencia me adormezcan, te pido que tenga misericordia de mí. Despierta mi espíritu, Señor, y vuelve a encender en mí el deseo de buscarte, escuchar y obedecerte. No permita que descienda más lejos de tu presencia, sino levántame lo profundo y guíame nuevamente por el camino de tu voluntad. Dame un corazón sensible a tu voz, dispuesto a obedecer sin demora, y hazme vigilante en este tiempo para no vivir dormido cuando tú me llamas a despertar. En el nombre de Jesús. Amén. Efesios 5:14 dice: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Efesios 5:14. Comparte este mensaje con otros. Puede ser el medio de que Dios use para despertar el corazón a tiempo. Bendiciones.